Ok amigos, esta ocasión vamos a iniciar con la clase de ciclo cardíaco, continuando con las clases de fisiología cardíaca. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Básicamente, el ciclo cardíaco son esos fenómenos que ocurren dentro de un latido y hasta el comienzo del siguiente. Todos hemos escuchado cuando estamos al principio de la carrera, o incluso personas que no son del área de la medicina, que el corazón late, que bombea. Básicamente el ciclo cardíaco es eso, son los fenómenos que ocurren de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Este ciclo cardíaco es generado por el potencial de acción del nódulo sinoauricular, que ya lo habíamos mencionado en la clase previa, y ocurre un retraso de 0,1 segundos del paso de lo que son las aurículas a los ventrículos, porque recuerden que tenemos un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, pero no laten al mismo tiempo. De hecho, hay un retraso de 0,1 segundos de, de los ventrículos. El ciclo cardíaco está formado por lo que es la diástole y la sístole. La diástole es la relajación del corazón. Esta corresponde al 60% del ciclo cardíaco. Y la sístole es el periodo de contracción del corazón, donde se inyecta sangre. Este corresponde al 40% del ciclo cardíaco. Y se dice que el ciclo cardíaco, su duración es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. Es decir, si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, eh, dividimos 1 para 72, su ciclo cardíaco será de 0,833 segundos por latido o 0,0139 minutos por latido. Hay ciertas variaciones que pueden dar el ciclo cardíaco. Una de esas es el aumento de la frecuencia cardíaca. Todas estas imágenes yo las voy a poner en la bibliografía al final. Las saqué de algunos colegas de aquí de YouTube. En la cual, bueno, tenemos aquí como es un ciclo cardíaco normalmente, una frecuencia cardíaca sinusal, en la cual tenemos que mayormente corresponde el ciclo cardíaco a la diástole, es decir, al periodo de relajación del corazón, del llenado del corazón. Y el 40% corresponde a la sístole. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, en el ejercicio o sobre todo en las arritmias, el periodo de la diástole se va a cortar y el de la sístole también, pero el que más se acorta es el de la diástole. Llega al punto en el cual la sístole representa el 65% del ciclo cardíaco. Es por eso que en estados donde hay un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, el corazón no permanece relajado el tiempo suficiente como para permitir el llenado completo de la sangre antes de la siguiente contracción. Es decir, la relación se invierte. Lo normalmente es que la diástole sea mayor que la sístole y pasa al revés. La sístole mayor que la diástole. Ahora, ¿cuál es la relación del ciclo cardíaco con el electrocardiograma? Todo lo que es electrocardiograma, su interpretación normal y de las diferentes arritmias la veremos cuando veamos el electrocardiograma. Pero bueno, básicamente, bueno, este gráfico es el gráfico de Wiggers, que igualmente lo verán en el Guyton, que ya más adelante lo vamos a ver paso por paso. Pero la onda P del electrocardiograma, que es esta de aquí, es la despolarización de las aurículas, es decir, hacer positiva la célula. ¿Se acuerdan que eso ya habíamos visto en la clase previa? Que es la apertura de los canales de calcio, la célula pasa de su umbral de reposo, eh, se positiviza y llegan todas las fases que ya habíamos visto previamente. Ahí el complejo QRS es la despolarización, pero ahora de los ventrículos. Y la onda T es cuando las fibras ventriculares se empiezan a relajar y es la repolarización ventricular, es decir, cuando ya se empieza a negativizarse de nuevo, para así otra vez a iniciar eh, un nuevo ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las funciones de las aurículas en el ciclo cardíaco?
Las aurículas actúan como bombas de cebado, es decir, como eh, recámaras que funcionan de paso de lo que son las grandes arterias con los ventrículos. Es decir, la sangre fluye normalmente de las grandes venas, las venas cavas y de las venas pulmonares. Entonces llegan hacia las aurículas, tanto derecha como izquierda respectivamente. El 80% de toda esta sangre va a pasar por gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre va a fluir libremente. Pero el 20% restante se necesita de una contracción, de la contracción auricular, o también en otros libros, dependiendo de donde lo lean, se va a conocer como patada auricular. Entonces es así que el corazón, inclusive sin esta función de la contracción auricular, puede seguir funcionando, debido a que el corazón tiene una capacidad de entre 300 y 400% más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo. Entonces imagínense cómo el corazón es capaz de adaptarse incluso sin esta función. Es aquí igual lo mismo. Esto igual lo saqué estas gráficas de otro canal de un colega de YouTube, que ya se los pongo en la bibliografía. Entonces miren como aquí el 80% pasa libremente a través de, de manera natural y el 20% pasa por la contracción auricular. Entonces, cuando lean en el Guyton, van a ver estas ondas A, C y B, juntamente en este gráfico de Wiggers. Entonces, miren cómo estas son ondas de la aurícula, ¿no? Entonces, la A básicamente representa la contracción auricular. Y vean cómo justamente se eleva un poco porque se aumenta su presión al momento que hay una contracción auricular. La onda C representa la contracción, pero de los ventrículos, y la onda B representa el final de la contracción ventricular. Ahora, ¿cómo funcionan los ventrículos en el ciclo cardíaco? Los ventrículos funcionan a su vez como que en varios estadios. Tenemos que actúan eh, como un llenado de sangre, es decir, como llenado de los ventrículos, después el vaciamiento de estos mismos ventrículos, que dentro de este vaciamiento se divide en una contracción isovolumétrica y un periodo de eyección. Después viene el periodo de relajación isovolumétrica, y también lo que es necesario saber en cuanto a los ventrículos son los volúmenes ventriculares, el volumen telediastólico, telesistólico y sistólico. Entonces vamos a ver paso por paso todo esto. Entonces, el llenado de los ventrículos, recuerden que al llenarse la sangre el corazón está relajado, es decir, estamos ya en la diástole. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. Entonces aquí se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Se divide a su vez igualmente por tres fases o periodos. El primer periodo es el periodo de llenado rápido, en el cual pasa sangre de las aurículas de los ventrículos sin una contracción. Es lo que les había mencionado del, del 80%, ¿no? El segundo tercio, también llamado como periodo de diástasis, pasa una pequeña cantidad a los ventrículos de sangre que continuaba llegando a las aurículas. Entonces, tanto el primer periodo como el segundo periodo, es decir, el de la diástasis, es del 80% de sangre. Y el último tercio es el de la contracción auricular, es decir, esa patada auricular que expulsa el resto de sangre que estaba acumulada en las aurículas para los ventrículos. Después viene la fase de contracción isovolumétrica. Recuerden, iso es igual y volumen, pues volumétrica, pues de volumen, es decir, una contracción con el mismo volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una contracción de las fibras de los ventrículos, pero no se da un vaciamiento de sangre. O sea, se da un aumento de la tensión muscular, pero
no hay un vaciamiento de la sangre. Y es decir, como estos ventrículos ya están llenos, ya la presión de los ventrículos aumenta. Este aumento de la presión hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares, porque nosotros ya no queremos que sigan llegando sangre de las aurículas de los ventrículos. Entonces, en esta fase de contracción isovolumétrica ocurre el primer ruido cardíaco, que eso es bueno de importancia en semiología, pero es el primer ruido cardíaco ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. O también cuando lean semiología, es el término común de loop, ¿ya? Porque es loop, 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 loop. Entonces, este primer ruido es ocasionado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, después de 0.2 a 0.3 segundos, los ventrículos aumentan eh, la presión y se abren las válvulas semilunares, es decir, se abren las válvulas de la arteria pulmonar y de la aorta. Y para que ocurra esta abertura se necesita una presión en el ventrículo derecho que sea mayor de 8 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo que sea mayor de 80. Recuerden que el ventrículo izquierdo, o sea, el corazón izquierdo en sí va a expulsar sangre hacia todo el cuerpo, entonces por eso es que requiere una mayor presión. Y viene el periodo de eyección. Ya estamos en la sístole. Entonces el periodo de eyección es esa expulsión de la sangre de los ventrículos eh, que a su vez se divide en dos partes. El periodo de eyección rápida, en el cual sale el 70% de esta sangre, y el periodo de eyección lenta, donde sale el 30% restante de la sangre. Ya, la siguiente parte es la relajación isovolumétrica. Igual, así como tenemos una contracción isovolumétrica, aquí tenemos una relajación isovolumétrica, mismo volumen. Es decir, después de la sístole comienza inmediatamente ya el corazón a relajarse. Y es el periodo donde hay una relajación de los ventrículos, pero no ha llenado. Es decir, aún no se abren las válvulas auriculoventriculares para que caiga la sangre de las aurículas de los ventrículos. Pero eso sí, el volumen las presiones de los ventrículos van a disminuir, porque obviamente, porque la sangre ya fue expulsada por las arterias, tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces, es así como está pasando la sangre a través de la aorta y de la arteria pulmonar, que esa misma sangre cierra el, el- las válvulas semilunares. Y aquí se genera el segundo ruido, en la fase de relajación isovolumétrica. El primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Ya? Después de la abertura de las, perdón, después del cierre de las válvulas semilunares por la presión que viene de la sangre eh, que se está eyectando por la arteria aorta y la arteria pulmonar, se va a abrir las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que otra vez la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. Eh, entonces igual el músculo sigue relajándose a su vez y comenzamos así un nuevo ciclo cardíaco. Entonces miren, aquí tenemos el gráfico de Wiggers. ¿Y cuál es la relación de todo esto que vimos con este gráfico? Este gráfico está en el Guyton, pero bueno, como les digo, las gráficas aquí igualmente de este colega igual de YouTube. Entonces, aquí en el Guyton inicia con la contracción isovolumétrica. Miren cómo se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque los ventrículos ya tienen sangre. Entonces aumenta la presión en los ventrículos y se cierran estas válvulas. ¿Ya? Esta sería la válvula tricuspidia. Sería como que el corazón derecho. Y al momento de que se cierran las válvulas auriculoventriculares, el aumento de la presión de los ventrículos hace que se abran las válvulas sigmoideas. Por lo tanto, se expulse esa sangre. ¿Ya?
se expulsa, perdón, pero en la fase de contracción isovolumétrica se mantiene el mismo volumen de sangre, ¿no? Miren, como aquí, aumenta la presión. Esta línea roja, como podemos ver, es la presión ventricular y tiene sentido, como miren, ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, como les indico aquí, y aumenta la presión en los ventrículos, sigue aumentando y después se abre la válvula aórtica, preparándose para el periodo de eyección, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, en el periodo de eyección, pues ya está saliendo la sangre, como les había dicho, el 70% en la primera parte y después el 30%. Empieza a salir sangre y también aumenta la, la presión de los ventrículos, pero al momento que ya empieza a vaciarse los ventrículos, empieza a bajar, baja esta curva. Igualmente vean cómo, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo es esta línea de la presión aórtica, pero va juntamente con la presión ventricular, porque esa misma sangre del ventrículo será expulsado a través de la arteria aórtica. Después viene la fase de relajación isovolumétrica, la fase en que se relajan los ventrículos, pero no hay un cambio en el volumen. Entonces se cierran las válvulas semilunares. Eh, ¿Por qué? Porque empieza a salir sangre, ¿no? A través de la arteria aórtica y la pulmonar, y esta presión cierra las válvulas para que no haya un reflujo. Entonces ahí se produce el segundo ruido cardíaco en la fase de relajación isovolumétrica. Y consecuentemente, eh, del cierre de las válvulas semilunares, después de unos 0.3 a 0.6 segundos, el músculo seguirá relajándose y se abrirán las válvulas mitral y tricúspide para nuevamente llenar el corazón. Miren, cierre de la válvula aórtica, consecuencia del segundo ruido de las dos semilunares, baja aún más la presión de los ventrículos y se abren nuevamente las válvulas auriculoventriculares. Y ahí tenemos la fase de llenado ventricular nuevamente, el 80% por la gravedad y el 20% por la contracción auricular. Miren cómo aquí está, miren, en el flujo de entrada rápido pertenece a esta parte. La diástasis, que es esa segunda parte que igual les mencioné, que cae la sangre que aún continúa fluyendo de las cavas de la aurícula. Aquí ya la presión ventricular obviamente ya disminuye porque aún se está llenando los ventrículos. Y en la sístole auricular, que es esa parte del llenado de los ventrículos, en la cual las aurículas se contraen para expulsar el resto de sangre. Aquí miren cómo aumenta ligeramente la presión de los ventrículos porque ya, bueno, ya se está ya llenando los ventrículos con sangre. Y inicia nuevamente el ciclo, como habíamos visto antes, con la fase de contracción isovolumétrica, eyección, relajación, y así inicia el corazón, el ciclo cardíaco. Ahora, vamos a ver lo que son los volúmenes telediastólico, telesistólico y sistólico. El volumen telediastólico, recuerden cuando ustedes vean estas palabras, tele significa final. Igualmente cuando veamos semiología van a ver que hay soplos telesistólicos, telediastólicos, mesosistólicos, M de mitad, y protosistólicos y protodiastólicos, es decir, iniciales. Pero bueno, al momento, lo que quiero que me entiendan, esto en fisiología, es que el volumen telediastólico, es decir, el volumen que queda al final de la diástole, es de 110 a 120 mililitros de sangre. ¿Ok? Entonces, eh, la fracción de volumen expulsado es la fracción de eyección, que básicamente equivale a 0.6 o 60%. Eso, cuando veamos insuficiencia cardíaca, vemos que, bueno, nosotros valoramos
si un corazón tiene insuficiencia cuando no es capaz de bombear sangre, es decir, es insuficiente. La función del corazón es bombear sangre. Es decir, en la insuficiencia cardíaca eh, generalmente va a tener menos de este porcentaje, ¿no? Es decir, menos del 60. Pero bueno, cuando veamos, ya verán que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que es decir, sería menos de este porcentaje, o incluso conservado. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. El volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que se expulsa en la sístole, como dice su nombre, y este es de 70 mililitros. Y el volumen telesistólico es el volumen que queda tele al final de la sístole, ¿ya? Y este es de 40 a 50 mililitros. Entonces, con estos datos que les di, se puede deducir que el volumen telediastólico es la suma del volumen sistólico y telesistólico. Es decir, 30 mililitros del sistólico más 50 mililitros del telesistólico es igual a 120 mililitros, o sea, el volumen telediastólico. Esto igual le podemos relacionar aquí en la gráfica de Wiggers, en la cual tenemos en el periodo de contracción isovolumétrica que eh, al momento tiene un valor de 110 a 120 mililitros, ¿no? Periodo de contracción isovolumétrica, o sea, las fibras se están preparando para contraerse, pero el volumen se mantiene igual. Y tenemos el volumen sistólico, es decir, el volumen que se eyectará en la sístole, que es toda esta parte que podemos ver aquí, y es de 70 mililitros. Y después llega el volumen telesistólico, el volumen que queda al final de la sístole, y cae justamente en el periodo de relajación isovolumétrica, que será de 40 a 50 mililitros. Aquí tenemos un resumen de lo que es el ciclo cardíaco. Ustedes lo pueden, la fase de donde ustedes deseen iniciar va a depender de ustedes, de cómo ustedes se acomodan. Porque sea de donde ustedes quieran iniciar, al final como es un ciclo, van a ver lo mismo. Entonces, bueno, en mi caso es más fácil entender como yo les dije, ¿no? Que de, de que llega sangre a las aurículas, de que pasa el 80% por la gravedad y del 20% por la contracción auricular y así sucesivamente. Pero bueno, miren, por ejemplo, en este gráfico, aquí nos inician por la fase de llenado. Igualmente eh, llega por un llenado rápido y uno lento. Aquí ya las válvulas auriculoventriculares están abiertas porque está empezando a caer la sangre de las aurículas de los ventrículos. Después el periodo de sístole auricular que empuja eh, la sangre, las aurículas, la sangre restante de las aurículas de los ventrículos. Aquí continúan las válvulas auriculoventriculares abiertas y las sigmoideas, la aórtica y la pulmonar siguen cerradas. La fase de contracción isovolumétrica en la cual ya se empiezan a contraer las fibras de los ventrículos, pero se mantiene el mismo volumen. Aquí se da el primer ruido cardíaco, no se olviden, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares por el aumento de la presión de los dos ventrículos. Viene la fase de eyección, en donde siguen las válvulas auriculoventriculares cerradas, obviamente, para que no haya reflujo hacia las aurículas. Se abren las válvulas semilunares, ya, para que así pase la sangre hacia circulación sistémica y hacia los pulmones para su oxigenación. Y viene la fase de relajación isovolumétrica, en la cual el corazón se empieza a relajar, se cierran las válvulas sigmoideas por la presión que hay aquí en la aorta y en la arteria pulmonar, se cierran estas dos válvulas y se produce el segundo ruido. Y empieza otra vez el ciclo, fase de llenado, sístole y así, etcétera. Bueno, vamos a ver las curvas de presión aórtica. Básicamente aquí lo que quiero que entiendan es que las curvas de presión aórtica son esta línea entrecortada, ¿no?
Y al momento que hay sístole, es decir, cuando ya el ventrículo izquierdo alcanza más de 80 milímetros de mercurio, se abre la válvula aórtica y empieza a expulsarse sangre. Pero cuando ya en el periodo como tal meramente de sístole, em, de eyección, se llega a alcanzar una presión de 120 milímetros de mercurio. Es por eso que nosotros normalmente cuando tomamos signos vitales a los pacientes decimos que una presión normal es de 120-80, ¿no? O en teoría menor de 120-80. Y al momento de la diástole, miren aquí ya en la relajación isovolumétrica, el aumento de la presión aórtica, por lo que aquí fluye sangre, hace que aquí se cierre la válvula, bueno, aórtica en este caso representada, y baje la presión ventricular. Para nuevamente continuar así eh, el periodo de sístole y de diástole. Ok, en esta gráfica igual tenemos eh, solamente nos explica cómo al momento que ya se eyecta en la sístole, el valor es máximo de 120, pero en la diástole, el momento que ya se está relajando los ventrículos, el valor más alto de la diástole de la arteria pulmonar es de 80 milímetros de mercurio. Por eso nosotros decimos que un valor normal de presión es de 120-80. Ya, ahora vamos lo que es el trabajo del corazón, la generación del trabajo. El trabajo sistólico del corazón es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, mientras se bombea sangre hacia las grandes arterias. Y el trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convertirá en trabajo en un minuto. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero bueno, entonces vamos a verlo con este gráfico. Tenemos que el trabajo sistólico, es decir, el ciclo cardíaco, como aquí pueden ver, lo normalmente es que la diástole representa un poco más que la sístole, es el trabajo sistólico es de esa cantidad de energía proveniente de la sístole que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, ¿ya? Es decir, durante cada ciclo cardíaco. Mientras eh, se bombea sangre hacia las grandes arterias, es decir, hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Mientras que el trabajo minuto es esa cantidad de energía que se convierte en trabajo en un minuto. Es decir, trabajo minuto es igual al trabajo sistólico, es decir, a todo esto por la frecuencia cardíaca en un minuto. El trabajo del corazón se lo puede usar de dos formas. Uno, como trabajo volumen presión o trabajo externo, que esto sirve básicamente para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Y dos, la energía cinética del flujo sanguíneo, en la cual sirve para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas tanto aórtica como la pulmonar. Ya, este gráfico lo van a ver ahí en el Guyton. Es el gráfico del bombeo ventricular, en el cual, bueno, básicamente lo que quiero que se entienda es que encima de 120 mililitros, eh, la presión diastólica aumenta rápidamente, ¿ya? Miren cómo aumenta rápidamente, porque el tejido fibroso de los ventrículos ya no puede distenderse más. La presión sistólica alcanza de hecho su máximo en el volumen ventricular entre 120 a 170 mililitros y de hecho después ya empieza a disminuir porque las fibras musculares ya la contracción es menos óptima. Entonces, igualmente podemos decir que la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal es de 250 a 300 milímetros de mercurio y para el ventrículo derecho de 60 a 80 milímetros de mercurio. Eh, para todo esto que les estoy mencionando se necesita de energía, de hecho una energía química. ¿De dónde proviene esta energía química del corazón? El 70-90% viene del metabolismo de los ácidos grasos y de un 10 a un 30% pues de otros nutrientes, ya sea la glucosa o el lactato. ¿Qué es la energía potencial? La energía potencial es ese trabajo adicional que puede
que podría realizarse por contracción de los ventrículos si estos ventrículos debieran vaciarse por completo. Ya, recuerden que el consumo de oxígeno del corazón va a ser proporcional a ciertos factores. Uno de esos es el aumento de la tensión que se produce en el músculo cardíaco durante la contracción. Eso multiplicado por la duración del tiempo durante la cual persiste la contracción. Es decir, si aumenta el índice de tensión tiempo, aumentará el consumo del oxígeno del miocardio. Esto es fisiológicamente normal, o sea, es normal en la sístole, ¿no? Porque ahí hay una contracción, es decir, necesita igual oxígeno, eso es normal. Patológico, por ejemplo, en una estenosis. Cuando veamos valvulopatías, vamos a ver cómo, bueno, una estenosis, les adelanto, es cuando una válvula no puede abrirse por completo, es decir, está cerrada, está estenosada, ya, eso es patológico. Y también tenemos que la tensión que se produce en el músculo cardíaco durante la contracción por el aumento del diámetro del ventrículo, aumentará igualmente el consumo del oxígeno del miocardio. Y esto, bueno, es patológico siempre, por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada. Miren cómo el 70-90% del metabolismo de los ácidos grasos se va a convertir en calor y del 10% que les había mencionado proviene del lactato y la glucosa, igual se convierte en trabajo. Básicamente un corazón normal, la eficiencia máxima del corazón es de 20 a 25%, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca baja de 5 al 10%. Ya, aquí también tenemos este gráfico que también lo verán en el Guyton, que es el diagrama volumen-presión durante el ciclo cardíaco. Si lo vemos por fases, van a ver que es lo mismo que habíamos visto previamente. En la cual, bueno, la fase 1 es la fase de llenado, periodo de llenado, en el cual comienza con un volumen de 50 mililitros, que es el volumen que les había mencionado, L sistólico, es decir, el volumen que queda al final de una sístole. Este va a aumentar hasta 120 mililitros, que es el volumen telediastólico, que queda al final de la diástole. Entonces, miren cómo viene aquí, de 50 a 120. Y la presión igualmente sube de 2 a 3 milímetros de mercurio hasta 7. La fase 2 es la fase de contracción isovolumétrica, en la cual el volumen no cambia, como les digo. Isovolumétrica, mismo volumen. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas y la presión dentro del ventrículo va a aumentar hasta llegar al mismo de la aorta, es decir, de 80 milímetros de mercurio. Cuando eso pase, cuando llegue a 80 milímetros de mercurio, llega la fase 3, que es el periodo de eyección. Entonces, ya la válvula aórtica se abre, la presión aumenta aún más y se eyecta la sangre. Como dice su nombre, al mismo tiempo el volumen va a disminuir a su valor inicial, porque la válvula aórtica ya se abrió, con la cual la sangre sale. Y llega a la última fase, que es la fase 4, que es el periodo de relajación isovolumétrica, en la cual se va a cerrar la válvula aórtica y empieza a bajar la presión ventricular. Y nuevamente inicia el ciclo. Listo, amigos. Entonces, como bibliografía, usé el libro de Guyton y las gráficas lo saqué, como les mencioné, de sus colegas de YouTube. En la siguiente clase vamos a ver lo que es la precarga y la poscarga y la función de las válvulas en el ciclo cardíaco.